La sociedad de la desconfianza, bajo el subtítulo de Cómo recuperar la confianza en un mundo sin dimensión moral de la política y la vida cotidiana, es un libro de la filósofa española Victoria Camps, publicado en el año 2025. Una sensación de desconfianza caracteriza nuestra época. ¿Qué es la confianza? Es la fe en alguien, sea una persona o una institución. Esa fe que parece no existir en el campo político y que escasea en la vida diaria. La hipótesis que maneja Victoria Camps es que el origen de la desconfianza surge del llamado individualismo actual. Una forma de vivir instalada en nuestras sociedades a la que le sobra egoísmo y le falta cooperación. Un individualismo que adopta una visión distorsionada del valor de la libertad. Esta visión distorsionada de la idea de libertad ha dado forma a un sujeto insensible hacia las necesidades ajenas, que se ocupa de sí mismo y no se muestra comprometido con problemas que no le afecten directamente. Es una idea reduccionista de la libertad, marcada por el dominio de la sociedad de mercado que potencia la satisfacción de todos los deseos y lejos se encuentra de lo que la filosofía entiende por libertad, en tanto autonomía moral. Autonomía moral es la capacidad de elegir y tomar decisiones, previa reflexión en torno a una pregunta esencial. ¿Qué debo hacer? La libertad, en sentido moral, parte de la convicción de que existe una distancia entre lo que es y lo que debería ser. Porque ser libre es poder decidir cómo vivir. Ser libre significa poder elegir, bien o mal, acertar o equivocarse, con una única limitación: aquello que prohíbe hacerle daño a los demás. A esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal lo llamamos libertad. Pero es este momento reflexivo de la elección sobre qué debo hacer lo que ha desaparecido de las mentes de los individuos en la actualidad. Y esto hace que se identifique de manera mecánica a la libertad con la satisfacción inmediata de cualquier deseo, sin ningún tipo de limitación. Los griegos denominaron ethos a una manera de ser de la sociedad, que es lo que asegura la convivencia social. Para el ethos, los valores éticos son fundamentales, de manera que las personas se muevan en un ambiente de confianza mutua. Pero si se entiende a la libertad como una conducta que carece de todo límite, la idea de deber moral desaparece y la libertad individual deviene en puro egoísmo. Es necesario recuperar un concepto de libertad más amplio y acorde con la dignidad. Para ello es útil adoptar la distinción entre libertad positiva y negativa del filósofo británico Isaiah Berlin. La libertad negativa consiste en hacer todo aquello que no está restringido. Modernamente es poder hacer todo aquello que no está prohibido por ley, ya que solo limitan nuestra libertad las restricciones impuestas por otros. La libertad positiva, en cambio, es la libertad de controlarnos a nosotros mismos, es la posibilidad de decidir qué es para cada persona una vida buena. Ser positivamente libres es ser tu propio amo, actuar racionalmente y elegir de manera responsable según tus propios intereses, pero también los del bien común. La libertad positiva inicia con 3 momentos: tomar conciencia de los deseos, distanciarse de ellos y discernir si son convenientes para nosotros. Se trata de actuar previo a un examen de situación, porque la autonomía moral no consiste en someterse a las corrientes de moda. Discernir no significa reprimir los deseos. Spinoza decía que no deseamos las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque las deseamos. Esto significa que lo deseable no está fuera de nosotros, sino que somos nosotros los que establecemos qué desear y no desear. Si todos deseamos lo mismo y hacemos lo mismo, es que estamos siguiendo la corriente de la tribu. No elegimos. El planteo de Victoria Camps
es que vivimos en una era de desconfianza generalizada basada en una concepción reduccionista de la libertad, lo que se traduce en una sociedad egoísta y carente de dimensión moral. Este escenario hace necesario revisar la idea de libertad para reconfigurar una actitud ética que permita recuperar la confianza perdida. No hay valor más compartido en nuestro mundo que la libertad, desde todo punto de vista, ético, económico, político o social. No en vano, el liberalismo se ha impuesto como la ideología dominante. El problema es que lo ha hecho poniendo más énfasis en la idea de que ser libre es disponer de escasas limitaciones y menos énfasis en que conquistar la libertad no debe ser solo una empresa individual, sino colectiva. Hemos dado por buena una idea reduccionista de la libertad que no admite limitaciones ajenas ni propias, entendida como valor absoluto, incompatible con cualquier norma. No estamos ante una postura liberal de la libertad, sino libertaria. El derecho a la soberanía individual está tan instalado que en este marco el bien común o los intereses colectivos se esfuman ante el predominio de la elección personal de cómo vivir la vida de cada uno. La desconfianza en la política no crece porque un relato falle, sino porque debajo del relato no hay nada. En política ni los datos ni los relatos son convincentes si no se corresponden con los hechos. Nadie consigue llegar al mínimo acuerdo, los progresismos ya no son progresistas y la gente elige candidatos estrafalarios. El individualismo ha ido adelgazando el sentido de la libertad hasta construir un sujeto que se cree independiente y autosuficiente, liberado del mayor número de trabas posibles y que solo se preocupa por sus propios intereses, ignorando la vida social y sus coacciones. Esta concepción del individuo como ser autónomo no es solo falsa, porque cada vez resulta más evidente nuestra dependencia de los demás, sino que tampoco se corresponde con la idea de libertad creada por los pensadores modernos y los filósofos ilustrados. Autonomía no significa ausencia de normas, sino normas autoimpuestas por cada uno en la convicción de que el ser humano es un ser social. La autonomía no es libertad sin reglas, pero el olvido de esta premisa nos ha dejado sociedades atomizadas, sin vínculos de solidaridad para encarar objetivos comunes. Por esa razón, si no logramos romper con este pensamiento dominante de que cada uno puede hacer lo que se le viene en gana, es inútil querer restablecer ningún tipo de confianza. El defecto del libertarismo es haber reducido la idea de libertad al deseo individual, renunciando a construir una conciencia moral que es lo que lo hace a un sujeto responsable. No debemos perder de vista que la responsabilidad y la confianza son valores conexos. El defecto es haber renunciado a formar criterios sobre cuáles son los valores prioritarios que deben guiar la común existencia humana, dejándose llevar por una dinámica irreflexiva que ni siquiera logra plantear la pregunta sobre el sentido de lo que hacemos. Un individuo cuya libertad de elección carece de criterio al renunciar a fijarse normas a sí mismo es un sujeto sin rumbo, a la deriva. Hoy vivimos un colapso del nosotros, porque no es solo que desconfiamos de la política, sino que desconfiamos del sistema mismo en que nos encontramos. No confiamos en la política y en los partidos porque no nos representan. No confiamos en la inteligencia artificial porque tememos que se apropie de nuestra privacidad. No confiamos en los medios de comunicación porque desinforman. No confiamos en los extraños que se oponen a nuestras ideas. No confiamos en la educación porque la vemos desvinculada del objetivo de formar la personalidad humana. No confiamos en el sistema sanitario porque el sistema está colapsado. No confiamos en las grandes corporaciones y élites económicas más preocupados por sus propios beneficios que por el bienestar general.
Confianza viene de confido, tener fe. Hoy la fe religiosa es un asunto privado en sociedades secularizadas, y la fe en el progreso está en un punto bajo, por lo cual en lo único que creemos es en nosotros mismos. El liberalismo y el capitalismo han creado un sujeto que se cree soberano para trazar su propio proyecto de vida y disponer de todos los medios para lograr sus objetivos. Un sujeto individualista que se supone autosuficiente para triunfar en la vida. De esta lógica deriva una sociedad atomizada, del sálvese quien pueda. Es esencial recuperar la confianza porque la confianza es el pegamento que une a las personas y éstas a las organizaciones que sostienen la vida social. La confianza fomenta el sentido de responsabilidad y empuja hacia una vida mejor para todos. Pierre Rosanvallon detecta que en las actuales democracias hay una ruptura de ese vínculo fraternal entre las personas, fomentando la desconfianza y el miedo. Confiar es entregarse al otro. Por eso, para restablecer la confianza hay que reconocer al otro, interesarse por quién es. Cuando el ethos que debiera unirnos se desmorona, avanzamos sin rumbo, desorientados. La sociedad está dividida. Habla de lo mismo, injusticias, desigualdades, intolerancias, pero cada parte defiende su terreno y sus ideas, lo que invita a renunciar al encuentro y conduce a la confrontación. Esta idea de libertad individualista da la razón a quien pretenda tener la razón, porque nadie se detiene a escuchar al otro. La libertad individualista elimina toda discusión. Lo que necesitamos por sobre todo es recuperar el sentido de las virtudes éticas, que apuntan a la formación del carácter. Una persona templada, amable, generosa, respetuosa. El problema es que esa noción no forma parte de nuestro actual acervo cultural. Los griegos no se refieren a la ética como un compendio de normas o principios, sino como la forja del carácter. El carácter es lo que distingue a una persona de otra. Es el conjunto de cualidades distintivas que posee la persona por influencia de la familia, de la educación, del lugar en que vive, del empeño individual o de la herencia. No estamos frente a un rasgo innato, sino adquirido. Por eso, de algún modo, uno es responsable de su propio carácter, que juega un rol importante en la concepción de la ética. Al mismo tiempo, los seres humanos van construyendo una manera de ser y una serie de costumbres, lo que llamamos ethos, que nos sirve de base para comunicarnos y construir un mundo común, que a su vez tiene rasgos colectivos, que es lo que llamamos cultura. Un factor que afecta a la construcción del carácter es que lo único que propicia el individualismo dominante es la satisfacción de todos los deseos. Desear y poder obtener lo deseado es la máxima aspiración actual, la vía segura a la felicidad. El poder adquisitivo es el marcador de éxito, una dinámica que obviamente no conduce a cultivar las virtudes que construyen un eto en el que florezca la vida buena. Todas las culturas desarrollaron una idea de paz, de justicia, de respeto, de bien y del mal. Cuando ese trasfondo cultural común que debiera servir de referencia para juzgar lo que hacemos y hacia dónde debemos ir se tambalea, hablamos de una crisis ética, cuyo síntoma central es una grave desaparición de la confianza. La flojedad del carácter o la dificultad para construir caracteres firmes y singulares encuentra salida en lo que Lacan llamaba deseos de carácter mimético, que son lo que los otros han querido por nosotros. Byung-Chul Han dice que la esperanza no florece entre personas aisladas. En la sociedad del rendimiento, donde se produce para consumir, lo único que une a las personas es el deseo mimético de consumir todo lo mismo. Una servidumbre voluntaria y superficial. Por supuesto que es inevitable imitar al otro, sean nuestros padres, nuestros maestros o nuestros ídolos. Y es cierto que no todo lo imitado es rechazable. Pero valorarlo previamente antes de ceder al deseo es lo que Kant consideró como un rasgo de madurez. Atreverse a pensar por uno mismo.
Contra ese desafío de atreverse a pensar, el dictado actual apunta hacia lo contrario, el síndrome del pensamiento cero, entretenimiento y superficialidad. No pensar por sí mismos nos enfrenta a la sumisión a lo que viene impuesto por el pensamiento hegemónico, mimético, es un síntoma de desorientación. Y se suele observar con mayor énfasis en las generaciones más jóvenes. Lo cual genera una contradicción porque los más jóvenes cuentan con más opciones para definir su propia historia, pero se termina por no planear demasiado un futuro largo e incierto y se abraza al cortoplacismo, que se impone en todos los ámbitos. Decimos que hay que cuestionar el deseo mimético para emanciparse y pensar por uno mismo. Pero faltan razones compartidas para justificar la elección. En su momento, la religión inculcaba una serie de normas que definían la vida buena. Y también lo hicieron las ideologías, instalando un modo de pensar y de vivir. Pero actualmente la sociedad solo tiene un puñado de ideas abstractas cuya materialización es insatisfactoria. ¿Cómo sorprenderse de que no se adhiera a un etos democrático, tolerante, respetuoso, si nada ni nadie lo promueve, ni se ve ejemplificado en ningún lugar? La desconfianza es moneda corriente en lo político. La gente se distancia de los que sustentan políticas distintas a las propias, rehúye el trato con el diferente y nadie quiere escuchar a los votantes de otro partido. Los que nada tienen que perder prefieren no votar o votar contra los que debieran protegerlos y dejaron de hacerlo. Los salarios empeoran, la vivienda escasea, la pobreza no desaparece, los inmigrantes son rechazados, el estado de bienestar se estanca o retrocede y la esperanza de vida que aumenta no nos promete una vejez de buena calidad. Se opta por líderes populistas, que significa apostar por la antipolítica, la indiferencia o el rechazo a un sistema que ha dejado de interesarse por lo que sienten los más desposeídos. La categoría de clase trabajadora ha quedado obsoleta. En un mundo con desempleo creciente, precarización y salarios en baja, trabajar se convirtió en un privilegio. Protestamos, nos quejamos, pero allí termina la participación política. El filósofo estadounidense Michael Sandel atribuye el descontento democrático a la destrucción del tejido comunitario, dividido entre ganadores y perdedores en una sociedad meritocrática en la que se considera que cada uno es responsable de su destino. Revertir este escenario requiere una reforma moral y cívica que nos indique el camino hacia el bien común. Todos en una democracia debieran sentirse parte de un proyecto común, cosa que no sucede actualmente. La ética del éxito que domina solo divide. La confrontación es la regla. La actuación política produce vergüenza y hastío en la sociedad. Una sociedad apática y a la vez violenta cuando se trata de defender lo propio. Nos sobran insatisfacción y descontento. Ninguno de los problemas que la gente considera más preocupantes para su vida tiene soluciones creíbles. No hay motivos para esperar nada, pero la cuestión es que sin esperanza tampoco se avanza. Se necesitan incentivos que cohesionen y convenzan de que existen causas comunes que merecen la pena y que nos afectan más directamente de lo que creemos. La desesperación no es fuente de inspiración moral, ni promueve ninguna transformación que permita que lo que está mal deje de estarlo. El filósofo español Daniel Innerarity dice que en el fondo es imposible cambiar una sociedad desde afuera o desde arriba. El sujeto que ha de hacer la transformación todavía no existe. Crearlo es lo primero que debe cambiar. Ni la duda, ni el escepticismo, ni el desastroso panorama que muestra el presente deberían hacernos desistir de mantener la esperanza. Hay que mantener la esperanza, si creemos que en el fondo de todos los problemas hay fallos éticos. La demanda de ética nace del descontento y la insatisfacción ante lo que hay, junto a la esperanza
de una transformación posible. La reflexión sobre la ética, dice Victoria Camps, siempre termina derivando en la cuestión de la educación. Educar no consiste solo en transmitir conocimientos instrumentales, sino en tratar de potenciar a las personas en lo mejor que tengan, contribuir a dar forma a un carácter moral con capacidad de discernir qué se debe o no se debe hacer. Esta concepción de la educación como formación de la persona no está presente en los informes que abordan el problema educativo, que se concentran en cambios metodológicos que solamente buscan mejorar la adquisición de conocimientos. Por eso, para evaluar la educación, como lo hace el informe PISA u otros similares, es reduccionista. Porque solo da cuenta de una parte del fenómeno educativo, la instrucción, sin capturar la idea de que educar es más que enseñar algunas disciplinas con éxito, perdiendo de vista la formación ética o moral, reduciéndola a un asunto privado. Lo más fácil y habitual es concluir que si hay una crisis ética o moral es porque se educa mal y que por lo tanto deben corregirse los fallos educativos. Esto es tan así que los políticos no olvidan mencionar en cada cita electoral el tema educativo, aunque las ideas que pregonan o declaman suelen estar llenas de un marcado vacío conceptual. Por supuesto que ha habido progresos educativos. El más obvio es que el derecho a la educación está universalizado y estamos frente a un incuestionable logro cuantitativo. Todos o casi todos se educan, pero este logro no suele estar acompañado de la constatación de que el comportamiento humano ha mejorado en consecuencia. Las razones que provocan este sentimiento de impotencia y desorientación respecto a la educación son muchas. Es una tarea lenta con resultados a largo plazo. La escuela y la familia son los agentes educativos principales, pero no los únicos, porque participa también el entorno, que en estos tiempos es muy cambiante y en líneas generales más nocivo que beneficioso para apuntalar la voluntad de educar. Un entorno que impulsa la promoción del consumo como objetivo, la mercantilización de cualquier conducta, el valor supremo del enriquecimiento personal o el dominio comunicacional de las redes sociales. La manera de educar hoy fomenta una libertad ajena a la dimensión social del ser humano y los deberes mutuos, anclada en una libertad negativa de que cada uno puede hacer lo que se le venga en gana si no está prohibido. Acompañada de esta misma concepción existe una tendencia a que buena parte del aprendizaje se elimina considerándolo inadecuado por ser duro, frustrante, coactivo y represor. Todo lo que suena a limitación es barrido. Pero enseñar a ser libre, autónomo, es lo contrario de crecer en ausencia de normas. Como lo explica el filósofo estadounidense Richard Rorty, la educación tiene que proponerse dos objetivos, la socialización y la individualización. La socialización es lo que el niño asimila como costumbres del entorno, lo que los adultos le muestran como bueno. La individualización es la capacidad de distanciarse de lo aprendido y hacer lo propio o rechazarlo por convicción personal. Pero hay que recalcar que sin socialización no puede haber individualización. Es necesario revisar ciertos factores sin los cuales la educación se hace inviable, como el caso de la autoridad para inculcarlos, teniendo en cuenta que el saber moral se transmite por imitación y a través de modelos más que por medio de conocimientos teóricos. Si la función de educar carece de norte, está destinada al fracaso. Hoy se enseña a competir por ser el más poderoso, no a ser un ciudadano demócrata con una conciencia cívica. Por eso, llevar a cabo una verdadera función educativa resulta muy difícil cuando el entorno, en lo social y político, es solo una caja de resonancia del individualismo extremo, en el que solo cuenta la obtención de fines como poder, dinero y éxito. Queremos otro tipo de sociedad. Pensamos que es posible, pero nos sentimos incapaces de diseñarla y más incapaces aún de establecer un proceso hacia esa realidad anhelada. Instalarse en una actitud pesimista y catastrofista no es la mejor manera de recuperar la confianza perdida. La esperanza nos constituye como seres humanos,
pero la esperanza no se sostiene si no incluye la fe en las personas. Una fe que solo se da en estado puro en el ámbito familiar. Esa fortaleza de los vínculos familiares sirve para explicar el sentido de la responsabilidad, del cual la sociedad adolece. La responsabilidad que sienten los padres en relación con sus hijos sería posible fuera del reducto familiar solo si se da previamente un aprendizaje social que hoy no ocurre. Por el contrario, lo que se aprende es a deshacerse de responsabilidades. La confianza es necesaria para nuestra condición humana vulnerable, ya que a lo largo de la vida todos somos interdependientes. Nunca logramos la autosuficiencia de la que presumimos. Por bien que a uno le vaya en la vida, la posibilidad de indefensión y desamparo está siempre presente, especialmente cuanto más larga es la vida, y en ese marco la confianza resulta imprescindible. En esa relación de solicitud mutua, de demanda y respuesta amable, se encuentra el núcleo de la experiencia ética, que es el punto de partida para restablecer la confianza perdida. Restablecer lo que Manuel Levinas caracterizó como el núcleo de la experiencia ética, sentirse interpelado por el rostro del otro, el rostro de la víctima de la guerra, el del inmigrante que agoniza, el del indigente que duerme en la calle, el rostro de cualquier ser humano en riesgo de perder su dignidad. Debemos tomar conciencia de esta dependencia mutua. Ese es el primer paso para revertir el cambio climático, encontrar consensos en torno al tema de la inmigración, recuperar la diplomacia frente al conflicto, tener coraje para estructurar un sistema que asegure el acceso a la vivienda y control para evitar las corrupciones sistémicas. En este mundo actual, en lugar de vías de solución, se desdeñan los acuerdos como si fueran prueba de debilidad de un individuo que se pretende arrogante y autosuficiente. Es coincidente el diagnóstico que considera el triunfo de Trump y el avance de la extrema derecha a nivel mundial como efecto de las crecientes desigualdades. Pero no solo de la desigualdad más extrema, sino de desigualdades más sutiles, las que experimentan sectores bien asentados, pero que se sienten subestimados y marginados por otros sectores, identificados tanto con las élites como con grupos precarizados. Las nuevas generaciones se inclinan hacia posiciones reaccionarias de extrema derecha porque proyectan en ellas la rebeldía antisistema propia de la juventud, que en otros tiempos se identificaba con la izquierda. De la misma manera que el mundo antes se había fundado en la esperanza de un futuro siempre mejor, el nuevo mundo se construye sobre la amenaza y la necesidad de protegerse. Gente que se siente desamparada en un mundo que se vuelve inhóspito busca el amparo en la tribu, en identidades en las que se cree poder confiar. Lo que hoy importa es el calor del grupo más que propuestas ilusionantes para un futuro mejor para todos. A diferencia del sujeto liberal imaginado por Stuart Mill, que no se deja llevar por las modas y no confunde deseos con voluntad, el sujeto actual deambula en busca de algo o alguien que le tienda la mano, aunque termine agarrando la de los líderes que gritan más fuerte y dicen mayores estupideces. Hoy triunfan el deseo y el sentimiento, sin atisbo para la reflexión. El debate de ideas no existe, ha sido sustituido por lo que nos convence y nos conmueve. No es un sujeto satisfecho, sino desdichado, que ha dejado de creer en casi todo, salvo en su propia libertad, aunque no sepa cómo conducirla. Todas las crisis que venimos sufriendo nos dicen que no podemos seguir viviendo de modo egoísta, sino que hay que evolucionar a una sociedad más cooperativa. Madurar moralmente no es renunciar a la libertad, sino entender que la libertad va de la mano del discernimiento, del pensar antes de actuar. La reflexión crítica es el punto de partida. El imperativo moral nace de la creencia de que los males se pueden combatir y evitar. Basta preguntarse por lo que está bien y elegir. De eso se trata la libertad. Sin esa guía estamos condenados a permanecer atrapados entre la confusión
y el ruido.